fácil, ustedes tienen 3 calificaciones. Lo voy a presentar. En EduFácil tienen N1, N2, N3. N1 es la primera prueba, N2 la segunda prueba, o lo que le acaba de llegar a su correo electrónico, lo que le llegó el fin de semana con las notas, más el correo electrónico que llegó ahora recién con la prueba, y N3 las acumulativas. ¿Ya? Valentina, ¿respondió a su pregunta? Y Y con respecto a cómo se envió la nota, es de esta forma. Voy a seguir ocupando lo del Raúl. O sea, lo voy a presentar recién. A usted el fin de semana le llegó esto, pauta de corrección de trabajo acumulativo. Esa es una nota. ¿Ya? Tienen el apellido y el curso. Una nota. Que en este instante es la nota 3. En la segunda hoja sale nota de prueba. Prueba 2 o nota 2. Donde tienen la evaluación que equivale a un 34%, la autoevaluación que equivale a un 33% y la metacognición que equivale a otro 33%. Nota final, el 100%, es el que va al sistema. ¿Estamos claros, no, chiquillos? Ya, pues chicos, contesten algo. Po. Sí. Ya, Sí. ya. Ahora vamos a la prueba. Cualquier duda que tengan con respecto a las notas, escuchen esto, con respecto a las notas, porque, no sé, pues, me equivoqué en sumar para sacar el puntaje. Ustedes, ¿qué van a hacer? Me van a mandar un correo electrónico o acá mismo hablando automáticamente, indicando que no es la nota que ustedes sacaron, sino que más o menos, siempre es más. Pero esas décimas que si llegaran a estar, si llega a haber un error en la prueba, si llegara a haber un error en la prueba de la corrección, se va a guardar esas décimas para el segundo semestre, para la primera prueba o el primer trabajo. ¿Por qué? Porque en este instante el sistema de EduFase ya está cerrado. Recuerden que ayer empezaron las pruebas recuperativas. Ayer empezaron ¿cómo se llaman estas cuestiones? Se me olvidó el nombre, con los diferenciados de tercero medio, tercero y cuarto medio, igual que hoy día. ¿Ya? Vamos entonces a la prueba. Y la vamos a contestar lentamente toda la prueba. La prueba tiene o tenía 26 puntos en total. 24 la autoevaluación y 24 la metacognición. ¿Ya? Vamos a la prueba. ¿Ven la prueba, chiquillos, donde dice 28 respuestas? Sí, profe. Ya. En el curso rindieron la prueba 29 personas y esa persona que me falta acá de 29, ella rindió la otra prueba que era la para los alumnos que faltaban, así, pero son las mismas preguntas, pero están desordenadas. Así para que, ¿quién rindió esa prueba? Fernanda Miranda, si está presente para que vaya tomando apunte con las respuestas. Veamos, acá. Si nos damos cuenta, no hay ningún puntaje más allá de 21 en adelante, porque ya les dije, porque la prueba solamente
va a contar los puntos de la prueba en sí, no de la autoevaluación ni de la metacognición, porque eso se cuentan aparte. Las respuestas, las preguntas más incorrectas fueron las siguientes: las facciones políticas durante estos años, ya, el tema de las constituciones, el principal objetivo de los gobiernos conservadores fue, los pelucones buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Ya, así que vamos a ir viendo lentamente. Acá tenemos todas las puntuaciones que cada uno obtuvo y cuando se envió la puntuación que fue ahora. Aquí están todos los nombres de ustedes que rindieron la prueba y los correos electrónicos. Empezamos. ¿Verdad? Este es selección múltiple. ¿A qué se llama ilustración? Un 60% del curso lo puso correcto, que dice que es la corriente de pensamiento que basó el uso de la razón y buscó la separación del Estado. Perfecto, perfecto. Un 6% puso que es una corriente de pensamiento surgida en el siglo XX. Siglo XX, si ni siquiera hemos empezado a hablar del siglo XX. ¿Ya? Corriente naturalista que surge en el siglo XV, donde la Biblia es el libro más importante. No, porque si hablamos de la Biblia, ya al tiro tenemos que estar diciendo que estamos hablando de la Edad Media. O sea, 17 personas de 28 contestaron correcta, un 60,7% del curso. A mediados del siglo XIX, la mayoría de los estados europeos incorporaron a su régimen político los principios básicos de libertad, no, los principios básicos liberales y republicanos, los cuales son, obviamente que son todos, si ya estamos hablando de principios básicos, lo mínimo que puede tener un Estado: soberanía popular, separación de poder del Estado, necesidad de contar con una constitución, entregar igualdad ante la ley de los ciudadanos, o sea, son todas correctas. 16 personas lo contestaron correctamente, un 57,1% del curso. La idea de separación del Estado, de poder del Estado, fue, dígame, no levantó la mano. Es que, perdón que le interrumpa, es que no, la uno no la alcancé a escuchar porque como que se me fue el internet. Ya, se levantan la mano. Voy a volver a la 1 para su compañero. ¿Quién me estaba hablando? Valentina Bustos. Ya, Valentina, porfa, la mano siempre para yo saber quién me está hablando, ¿ya? La ilustración es la letra B. ¿Por qué? Porque la ilustración es una corriente de pensamiento. La ilustración, la razón, ocupar la razón siempre para llevar a cabo, en este instante, los cambios necesarios que debe tener una sociedad. ¿Ya? Entonces vamos a la 3. La idea de separación de poder del Estado fue planteada por Montesquieu. 27 personas, un 98, un 96,4% la contestó correcta, menos una que puso a Kant, Immanuel Kant, que no tiene nada que ver con la ilustración. O sea, no tiene nada que ver con la separación de poderes, sí tiene que ver con la ilustración. El gran legado de la Revolución Francesa es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien, un 89,3%. Pero tres personas me contestaron que fue la Declaración de la Independencia de Francia. Francia ya siempre ha sido independiente, siempre. Así no necesitaban declarar una independencia, sino que se necesitaba hacer una declaración, algo escrito, de todos los derechos del hombre y del ciudadano. Se dice del hombre porque estamos viendo finales del siglo XVI, XVII, perdón. No, del siglo XVIII, en donde se habla de esta Revolución Francesa. El liberalismo económico fue impulsado, o sea, fue patentado, fue escrito, fue creado por Adam Smith. Un 53,6% de los estudiantes lo tuvo bueno, el 28% puso que ninguna es correcta, y John Locke un 5%. Los criollos son, muy bien,
un 89,3%. Hijos de españoles nacidos en América. 2 personas contestaron que son hijos de españoles con indígenas, eso se llaman mestizos, por si acaso. Pero aquí la correcta son hijos de españoles nacidos en América. 7. Fueron los burgueses los que implantaron las revoluciones liberales junto al apoyo de las masas populares para enfrentar al rey y sus privilegios. Este concepto corresponde, el concepto corresponde a la línea en blanco es a los burgueses. Muy bien, burgueses. Burgueses. Siempre presentes. Ahí contestó la mitad del curso correcto. La nación está compuesta por 20 personas, o sea, el 71% lo contestó correcta. Pero tenemos también que 7 personas pusieron que la costumbre, la cultura común y la religión en común. Pero ¿qué pasa con el idioma en común, la historia en común? Y aquí le estoy dando una palabra clave, que es común. Dos de los movimientos nacionalistas europeos fueron las unificaciones de Italia y Alemania, un 89%, 25 personas contestaron correctamente. Algunos de los desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante el periodo denominado formación del Estado-Nación son... Wow, aquí tengo un error. Momento. Me acaba de surgir un error. Si me esperan un instante, chiquillo, vamos a ver qué número era. Pucha, se me perdió. ¿En qué número voy? Era la 10. Era la 10, ¿cierto? Dame un instante porque parece que me surgió un error. ¿O no? Deja ver y sigo al tiro. Dame un instante, chiquillo, porque... Pero un instante, sigo al tiro. Ya, ahora sí. Vamos a la 10. No estoy compartiendo, ¿cierto? No, Ya, gracias. Ya, sigo al tiro. Sigo al tiro. Ya, ahora sí. Pregunta 10. Ya, pregunta 10. Algunos de los desafíos que debieron enfrentar las autoridades nacionales durante el periodo denominado formación del Estado-Nación todas son correctas. Conciliar las diversas posiciones políticas, obviamente. Conseguir una situación económica estable, por supuesto, porque Chile quiere ser el primero. Conformar una identidad propia. Recuerden, primero el Estado, después la nación. Pero aquí dice las autoridades durante el periodo denominado Estado-Nación. Recuerden que en Chile es completamente distinto a Europa. En Europa primero fue la nación y después fue el Estado. Acá en Chile fue al revés. Primero es el Estado y posteriormente es la nación.
defender el territorio nacional y obviamente son todas correctas, un 50% del curso la tuvo correcta. Las facciones políticas del Chile decimonónico, o sea, siglo XIX, son todas ellas. Los pelucones, ojiguinistas, estanqueros y pipiolos. Los tres primeros, pelucones, ojiguinistas y estanqueros, son de corrientes conservadoras y los pipiolos son de corriente liberal. Y ese está muy relacionado con arriba, con el número 10, conciliar las diversas visiones políticas. 12. Durante estos años hubo varios intentos de contar con una constitución que organizara al país. ¿Alguna? Y la pregunta, chiquillo, cuando uno le responde a estos tipos de preguntas, tiene que leerla bien y con calma. Dice algunas, con ese en plural, no en singular. Son todas correctas. Aquí estuvo bien desparramado la respuesta. 6 personas se fueron a la Constitución de 1823, 7 personas a la Constitución de 1826, 2 personas a la Constitución de 1828, pero la respuesta correcta es todas. Son todas correctas. El principal objetivo de los gobiernos conservadores fue dotar al país de una nueva constitución, restablecer el orden y la estabilidad al interior del país, garantizar la libertad individual de la ciudadanía, fomentar el desarrollo de la cultura en las clases populares, mantener la influencia de la Iglesia Católica en el Estado. Nadie apuntó a la correcta, porque dice acá, la pregunta dice, el principal objetivo, el objetivo número uno, es dotar al país de una nueva constitución. La revolución industrial surgió en Inglaterra, muy bien. Algunos pusieron Alemania, 2 personas, en España, 1 persona, en Estados Unidos, 1 persona. Recuerden que nace en Londres, en Inglaterra, de ahí pasa a... De ahí pasa al continente europeo y del continente europeo se va a Estados Unidos y de ahí se expande para el resto de Latinoamérica. Como consecuencia, 15, como consecuencia de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1. Chile ganó la hegemonía comercial sobre el Pacífico Sur. 2. Se fortaleció el sentimiento nacional del pueblo conservador. 3. Aumentó el desprestigio de los gobiernos conservadores. Respuesta correcta, 1 y 2. ¿Por qué la 3 no? Porque está hablando de desprestigio. O sea, chiquillos, la guerra contra la Confederación Boliviana fue los primeros años de los gobiernos conservadores. Y los gobiernos conservadores duraron en el poder 30 años. 3 presidentes. El segundo presidente de los gobiernos conservadores es un héroe de la guerra contra la Confederación. O sea, está más que claro. Verdadero y falso. Aquí estuvo bien peleado. La Constitución de 1823 intentó promover la división del territorio en un Estado federal. Falso, porque fue la ley de 1826, la Constitución Federal de 1826. Aquí se fueron 50 y 50. Los pelucones buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Falso. Los pelucones son conservadores. Tras la guerra de 1829, los triunfadores son los federalistas. Falso. Son los conservadores. La sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de la monarquía. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿No está? A ver, vamos, ustedes que denme respuesta en esta. Yo sé que esta pregunta es media... tiene alguna trampita.
Ya, pues chiquillos, respuesta. ¿Por qué creen ustedes que es falsa y no verdadera? Que aquí mayoritariamente pusieron verdadera. Ya, sigamos ya que no quieren responder. 5. Una de las causas de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue la rivalidad entre el puerto de Valparaíso y el Callao en el Perú. ¿Verdadero? 6. El liberalismo fue una corriente religiosa. Falso. Por todos lados, por donde lo miren. 7. El sistema republicano buscaba la conformación de un gobierno de tipo monárquico. Falso. Lo que más quieren es eliminar con la monarquía. 8. El parlamentarismo es un sistema político en que el Parlamento controla la actuación del gobierno y elabora, aprueba y reforma las leyes. ¿Verdadero? La capacidad que tienen los ciudadanos de elegir el gobierno con independencia y libertad. ¿Este concepto pertenece a la necesidad de contar con una constitución? ¿Quieren ustedes? Chicos, necesito que respondan. Ya. Si no hay respuesta, seguimos. 10. La revolución industrial surge en Alemania. Falso. Autoevaluación. El 78% de los que respondieron a esta prueba dicen que siempre cumplieron con las normas. A veces las cumplo, pero se me olvida un 14%. Y me cuesta seguir las normas un 7%. Levanté la mano y esperé el turno. Utilicé el chat solo cuando tuve dudas o consultas. Un 92% lo realizó de esa forma. Solo enciendo el micrófono cuando me lo solicitan. Así es, aunque no responden todo. Participación en clase online. Participé contestando y respondiendo las preguntas de las actividades. Casi en todas las clases un 35, solo en algunas clases un 60. La verdad, no participé en el desarrollo de las actividades, un 3.6. Aquí faltó, porque son más personas que no hicieron las actividades, y eso queda demostrado en las personas, en los alumnos que tienen que ir a dar la prueba regulativa. Participé en el desarrollo de las clases en el Drive, Word o cuaderno. Acá faltan. Acá nos dijeron toda la verdad, chiquillos. Porque si fuera de esa forma, ningún alumno del segundo medio B, perdón, del primero medio B, se iría a las pruebas recuperativas. Levanté la mano cuando tenía alguna duda o inquietud, casi en todas las clases, chiquillos. Y aquí dicen que 22 personas contestaron eso. Cuando vemos que son 3 o 4 o 5 alumnos que son los que participan en la clase. La autoevaluación, chiquillos, vamos a tener que replantearla para el segundo semestre para, para ver que sea realmente lo que ocurre en clase. No todos participan en la clase, no todos levantan la mano para hacer una pregunta. Prefieren quedarse con la duda y sacarse mala nota en la prueba. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que en las clases ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Todas las preguntas. ¿Para qué? Para así llegar a la prueba y tener una muy buena nota. Trabajo en clase online. Realicé todas las actividades en clase. Chuta, chiquillos, ¿qué onda acá? ¿Dónde quedó la honestidad? Si hasta el último día me estaban pidiendo solicitudes, algunos, estoy hablando en general, chiquillos, no en particular. Eh, Hasta el último día, minutito antes de poner las notas, el viernes para ser exactamente, algunos alumnos me estaban pidiendo solicitud de acceso a los Drive y pusieron cero. Ningún alumno eso. ¿Mantengo un orden al momento de trabajar en él? Sí, está ordenado el Drive. Metacognición. ¿Qué aprendí en esta unidad? Esta chiquillo, esta pregunta siempre va a estar en su prueba, siempre.
¿Qué aprendí en esta unidad? ¿O qué aprendí en esta actividad? Ojo, acá no sirve solamente, no sé quién habrá respondido eso, aprendí que hay que esforzarse para conseguir un resultado. No, para nada. Yo no enseño eso. Yo enseño historia. Yo no enseño responsabilidad ni valores. Los refuerzo, obviamente. Pero eso yo no lo enseño. Aquí hay otra respuesta. En esta unidad aprendí sobre lo que era el sufragio y qué fue el proceso de industrialización. Los hechos históricos de Chile del siglo XVI al siglo XIX. Imposible, chiquillo. Siglo XVI, XVII, XVIII se pasa en octavo, entre séptimo y octavo. Siglo XIX, siglo XX se pasa en primero medio. Y no solamente enseñé sobre los hechos históricos, los hechos históricos, porque no tiene tilde. Y no solamente enseñé sobre los procesos históricos de nuestro país, sino que a nivel de Europa y después para acá. Aprendí de América, Chile y sus procesos, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa aprendieron de América, Chile y sus procesos? Aprendí que con mucho esfuerzo y dedicación podemos cumplir nuestros objetivos. ¡Oh, qué tierno! Pero no, no es lo que yo enseño. Aprendí que la historia de Chile y liberarnos de las naciones. Perdón, pero ¿qué es eso? Aprendí que la revolución industrial fue origen de Inglaterra. Sí, está bien, una parte de la materia, pero es una parte, no es toda la materia. Sobre la guerra civil, porque hoy conservadores y pelucones, chuta chiquillo, acá, urgente clase de lenguaje para que aprendan a escribir bien las palabras. Civiles con C, ya. ¿Por qué se piensa que el proceso de industrialización fue revolucionario para la humanidad? Aquí generalmente está bien correcto. Unas que otras, por ejemplo, no sé, yo tampoco sé por qué puso eso. Tres, durante el siglo XIX se realizaron zoológicos humanos en donde se exponían a familias de pueblos originarios de América, Asia y África. El ejemplo más claro fue que los gobiernos chilenos de la época autorizaron a que indígenas chilenos estuvieran en los zoológicos humanos con ojos actuales. ¿Qué opinión te deja este hecho histórico? La verdad, chiquillo, que acá la mayoría tuvo sus 10 puntos. Menos eso, que no dijo nada. Que te lo dé el 19 y ST. No sé lo que es eso, así que esa persona que contestó eso tuvo 0 puntos en esta. Obviamente, el no sé también tiene 0 puntos, pero más que nada, más que no sé, chiquillo, es una respuesta de carácter personal. Porque dice claramente, ¿qué opinión te deja este hecho histórico? ¿Qué opinión? Esta última pregunta, que los chilenos si estuvieran en un zoológico humano, si estamos hablando de los zoológicos humanos, ¿por qué me redondean respondiendo con la misma respuesta? Perdón, ¿por qué me responden con la misma pregunta? ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillo, hasta ahora? No, Amy, usted no rindió esa prueba, por eso tiene que rendir la recuperativa, parece.
Chiquillos, necesito que hablen, por favor, que me digan qué impresiones les dejó la prueba. Raúl, dígame. Profe, el chat. Creo que yo no hice la prueba. Sí, Amy, usted no hizo la prueba. Akiro, ¿cuál es la respuesta que espera en la metacognición 2? Se la digo al tiro. Oriana, profe, ¿cómo le fue al curso en general? Ahí nomás. Ahí nomás, yo pensé que iba a hacer mucho, una mejor nota. En este me fue mejor que el anterior. Bacán, Sofía. Me dijeron que no tengo que hacer pruebas semestrales porque estaba con licencia Sí, exactamente, Amy. Exactamente. Acabo de revisar el listado. Y eso, po. Veamos la pregunta que me hace la Akiro. ¿Cuál es la respuesta que espera en la metacognición 2? Veamos. La metacognición 2 nos dice, ¿por qué se piensa que el proceso de industrialización fue revolucionario para la humanidad? Número uno, fue revolucionario. ¿Por qué? Porque va a cambiar los cimientos de la economía. Al tiro. ¿Y qué va a cambiar? ¿Cómo lo va a cambiar? Recordad, chiquillos, que la revolución industrial, al nacer en Inglaterra, se expande para Europa, se expande para Estados Unidos y de ahí para el resto del mundo, van a haber cambios muy significativos en la producción industrial. Recuerda también que se van a empezar a utilizar en la primera revolución industrial, las fuentes de energía son el carbón mayoritariamente, el vapor. En la segunda revolución industrial, mayoritariamente es el petróleo y la electricidad. ¿Y por qué también fue tan revolucionario? Porque gracias a la revolución industrial vamos a llevar a cabo procesos que se van a denominar como un progreso indefinido, que no tiene fin. Ese es el gran cambio, por eso se denomina que fue revolucionario. Si nos damos cuenta en esto, miren chiquillos, doy al tiro la palabra a la persona que levantó la mano y escribió en el chat. Miren esto. El ser humano desde que surgió aquí en la Tierra, siempre ha tenido siempre ha sido de la idea siempre ha sido, esperen, ahora sí, siempre ha sido de la idea de tener cambios. Vemos que la primera gran revolución del ser humano aquí en la Tierra fue la agricultura. Podríamos hacer esa misma pregunta. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Por qué fue tan revolucionario para el ser humano? ¿Qué permitió o qué le permitió al ser humano la agricultura? Por ejemplo, se cambió de un sistema nómade a un sistema sedentarista. Nos quedamos establecidos en un lugar. Ya no hay que estar recorriendo grandes extensiones para buscar alimento. Esa fue la primera gran revolución. La segunda revolución tiene que ver con la escritura. La invención de la escritura nos va a permitir que tanto ustedes como yo en la actualidad nos podamos comunicar. Aprendemos a leer. En primer lugar, ellos aprendieron a hacer letras y que esas letras van a permitir que se comuniquen. Tercera revolución, propiamente tal, la Revolución Francesa, un cambio en lo político, en donde el hombre
va a tener derechos y también va a tener deberes. Al tener derechos, ahí tenemos una gran revolución. ¿Por qué? Antes de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que va a existir? Van a existir los gobiernos o las monarquías absolutistas. El Estado soy yo, decía un rey por ahí. Posteriormente empezaron a aparecer la separación de poderes, que debe estar escrito a través de una constitución. Y entonces, posteriormente, viene esta gran revolución francesa que nos va a permitir que tengamos derechos. ¿Y esos derechos dónde están plasmados en la actualidad? En el Acta de las Naciones Unidas, que todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas deben cumplir lo que se dice. Cuarta revolución. Estamos haciendo aquí como un ejemplo chiquillo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una cuarta revolución tiene que ver con la revolución industrial. Se cambia el sistema económico. Al cambiarse el sistema económico, perdón niños, al cambiarse el sistema económico, se va a cambiar obviamente el sistema de producción. De cómo, por ejemplo, pasamos de estar arando la tierra a mano a máquinas, como el tren, el barco a vapor, el tren a vapor, va a permitir las comunicaciones entre un pueblo y otro. Y esas comunicaciones o esas líneas férreas, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a el transporte de alimentos de un lugar a otro. Raúl, dime, Profe, ¿y cómo se comunicaban antes? a través de gestos, a través de gestos, no hay nada así como, sí, la gente, antes de que se inventara la escritura, se va a comunicar a través de señas, a través de palabras, que no existe algo, que no es, ¿cómo te explico? A ver, como con ruidos. Recuerda que la escritura que se inventó en esta primera gran revolución que le dije no es la misma que conocemos nosotros, sino que puede ser como jeroglifo. Recuerden que en Egipto cada uno de esos símbolos, de esas cosas que pintaban ellos en las murallas, tenía un significado. No es una letra. No sé, vos, puede ser, a ver, inventando. Ya me acordé que anoche vi la película animada Moisés, la de Disney. Y en los frescos, en las pirámides, salía la película, se veía un niño que viene en una cesta, unos juncos y unas mujeres. Esa es la historia de Moisés, el salvado entre las aguas, o el que viene de las aguas, o el que viene del Nilo. Oriana, Profe, que ellos no también se comunicaban por los dibujos que dibujaban en las cuevas y todo eso. los jeroglifos, exactamente. En Altamira, en España, chiquillos, están los jeroglifos más antiguos de Europa, que son pinturas rupestres. ¿Por qué en esa época el hombre necesitaba plasmar lo que hacía en una roca? Y en Altamira, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que se ve? O se veía, porque ya es tan pequeñito que ya prácticamente no se puede ingresar ahí. Eh, Al hombre de la época cazando. Aquí en Chile, en el Valle del Encanto, en Ovalle, hacia el interior, también tenemos algunos jeroglifos que están tallados en la piedra. Oriana, Ya, respondiendo a su pregunta puede ser porque él
para dejar un registro de lo que hacía o que encontró algún animal nuevo y lo quiso pintar y quiso ver cómo era y recordarlo y hacer un recuerdo de eso. Y ahora en la actualidad eso nos ayuda mucho a nosotros para ver cómo era su vida en el pasado. Exactamente, porque no hay nada escrito. Por ejemplo, de Egipto, chiquillo, hasta 1920, cuando se descubrió la piedra rosatia, o la piedra rosada, se descubrió qué significaba cada uno de esos símbolos que están en las murallas de las pirámides. Y ahí vendría la pregunta, ¿para qué construyeron las pirámides? Esa es una gran revolución de construcción. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Simplemente como urnas funerarias? Tanto es el amor hacia, bueno, más que el amor, tanto es la personalidad que tiene un faraón. Eso es muy parecido, chiquillo, a lo que ocurrió con la revolución industrial. Dejar, dejar para las futuras generaciones. Recuerden, un progreso indefinido. Un progreso que tiene un inicio, pero hasta ahora no tenía un fin. Hasta hoy día, 15 de junio de 2021, no tiene fin. No tiene fin ese progreso. ¿Por qué no tiene fin? Porque no sabemos qué se va a inventar mañana. ¿Qué más se va a inventar? ¿Qué más se necesita inventar? Porque ya prácticamente tenemos de todo. Por ejemplo, si no queremos cocinar, vamos al negocio y compramos una Maruchan, comida instantánea con agua hervida. Listo. Está el almuerzo. Aunque son asquerosas, pero está. Quiero ir al médico, pero no quiero salir de la casa. Telemedicina. No queremos ir al colegio, pero sí a través de la casa, clases virtuales. Ah, ¿sabes qué? Quiero un celular más moderno. Lo compro. Hasta donde alcanza la tarjeta o la plata que tengo en efectivo. Pero el próximo año ese teléfono ya, oye, salió una nueva actualización, ya tenemos un nuevo teléfono, un iPhone 22, por ejemplo. Me cargan los iPhones que le haga propaganda, pero no me gusta. O el computador, o un televisor. Ese es un progreso indefinido que no tiene fin. Como lo vuelvo a decir, tenemos la meta, perdón, tenemos el inicio, pero no sabemos cuál es la meta. Acuérdense, chiquillos, tal como se los dije durante los otros días. Durante los otros días. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pudieron inyectar o vacunar contra el COVID? Porque la vacuna se demoró en salir. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos en la hora? ¿No? ¿No?